Bueno, inevitable en este contexto, Gaby, poner la lupa sobre el futuro de las empresas. ¿Qué va a pasar, no? Ya desde el presidente para buena parte de los integrantes del gobierno nacional han dicho hay que separar los tantos. Una cosa son las empresas y otra cosa son los empresarios. Lo que pasa es que en este caso los empresarios también en muchos de los casos eran dueños de las empresas, no solo gerentes o directivos. Todas las empresas están ejecutando obras en este momento o podrían ser partícipes de licitaciones de las que el gobierno nacional, también los gobiernos provinciales. De hecho, la autovía de las Sierras tiene la empresa de Juan Chediak, que es expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, y su empresa está en el medio de las discusiones de los cuadernos de las coimas, por no hablar de los grandes grupos como Electroingeniería o Rogio, que también tienen obras en la provincia de las que nos ocupamos oportunamente cuando comenzó la historia de los cuadernos de las coimas. Ellos, encargados de obras que para algunos sectores son muy sensibles, es lógico pensar también si esas obras van a continuar o no. Esa es la pregunta. Vamos a repasar qué es lo que ha dicho el gobierno nacional, porque la causa ahora está en manos de la justicia federal. Cada ministerio define por su lado lo que va a hacer. No hay una posición, una decisión única. Por ejemplo, Energía ayer paró el gasoducto NEA, es el que trabajan dos de las empresas investigadas, BTU y Esuco. Pero el mismo ministerio no aplicó exactamente el mismo criterio para las represas de la Patagonia, donde está Electroingeniería y donde las obras van a seguir. Transporte, que tiene todas las obras en autopistas y autovías de la Argentina, ha dicho que va a esperar a que defina la justicia. Interior no permitiría que en Interior se hacen obras de infraestructura y también viviendas, que las empresas investigadas participen en licitaciones, pero eso es una primera opinión, todavía no está definida. ¿Qué es lo que dicen los especialistas en derecho? Que hay herramientas del derecho administrativo, no del derecho penal, que permite sancionar con una rescisión de contrato o del contrato del servicio público que se presta las obras. Esto podría derivar en una suspensión de la obra o de la explotación del servicio por parte de las empresas investigadas si tienen probado el dolo o el fraude. Sin fallo definitivo, otra medida no podría tomarse porque se estaría rompiendo el principio de inocencia que rige para todos en la Argentina. Esto podría pasar, por ejemplo, si por decreto se impidiera participar a las empresas de futuras licitaciones. Aquí hay un punto, Víctor, que ha empezado a discutirse en los estudios de abogado, que es que en estos casos los propios empresarios son autores confesos de los delitos de corrupción. Entonces, en ese caso no estarías rompiendo el principio de inocencia porque ellos mismos han confesado haber participado. Por supuesto, ellos han dicho porque les exigían, porque pero bueno, lo admitieron. En principio no podés, por un decreto, prohibir que estas empresas participen en futuras licitaciones. ¿Cuál sería el camino entonces si hubiera voluntad política? Aplicar las herramientas que da el derecho administrativo e intervenir en esas obras. Lo que pasa es que el Estado tiene que hacerse cargo de la explotación del servicio, por ejemplo, una autovía si estuviera concesionada, o de continuar la obra para no poner en riesgo dos temas que vos decías al comienzo de esto: el futuro de los trabajadores que emplea la compañía en cuestión, y además se supone que la obra es de interés público, o sea, se está ejecutando un trabajo porque tenía rédito social y económico hacerlo. Entonces, se supone que no las podés matar. La experiencia más cercana es en Lavallato, en Brasil, donde dicen los abogados no mataron a las empresas, ninguna empresa fue cerrada, pero sí se le aplicaron multas y en muchos de los casos también el gobierno intervino y las dejó sin la obra en ejecución, continuando el propio Estado los trabajos. Gaby, la tan mencionada extensión de dominio que va a tener tratamiento hoy también en el Senado, ¿puede tener algún alcance vinculado con esto, que se recupere algún dinero y que vaya a parar a la realización de alguna obra? No, hasta que esta causa termine, por lo menos, claro. Porque en el medio, acá todavía no sabemos dónde está el dinero, porque ese es el otro punto. Podría no haber todavía sentencia judicial y recuperar ese dominio, pero en este caso lo que no se ha encontrado es dónde
dónde está la plata. Fíjate que hay todo un debate abierto si los 500.000 pesos que está ofreciendo el gobierno de recompensa para quien dé datos no debería transformarse en un porcentaje del monto de dinero que se ha perdido en esta red de corrupción. Un par de discusiones pequeñas abiertas en torno a esto, porque también están los propios senadores debatiendo si debe ser antes de una condena o si puede ser después de la condena. Ese es el punto, porque por eso te decía, la mayoría oficialista plantea que tiene que ser antes de una condena. Claro. Por eso en este caso el punto sería, si podemos avanzar, bueno, pero ¿sobre qué? Porque acá lo que no tenemos es el dinero. Podrías avanzar, por ejemplo, sí, sobre los 9 millones que López llevó al convento, porque ahí se encontró, diría el filósofo Fariña, se encontró el físico. Pero en este caso todavía el físico no ha aparecido. Y ahí los más fundamentalistas y liberales dicen que si se permitiera actuar sobre el dinero antes de una condena, se estaría permitiendo al Estado intervenir en el sector privado sin ningún tipo de límite. Otro debate que está presente en esta discusión que va a estar hoy a la tarde dominando el Senado. Gaby, muchas gracias. Buenas semanas.